porque me interesa que ustedes también tengan esta clase grabada, en caso de que tengan algún tipo de duda o quieran volver a, a ver la clase de laboratorio. Listo, entonces la fecha de entrega de laboratorio va a ser el 3 de septiembre. Hoy estamos haciendo la clase a través de esta plataforma, como les dije nuevamente, para poder utilizar la herramienta de Blackboard Collaborate para crear grupos pequeños. Pero la sustentación la vamos a hacer a través de la plataforma Google Meet, y yo pues personalmente quisiera que cada uno de ustedes encendieran sus cámaras el día de la sustentación, no durante las clases, sino solo el día de la sustentación, porque quiero, digamos, conocerlos, también ver cómo se expresan y todo eso. ¿Listo? Entonces, para que tengan esto en cuenta, ¿vale? Para que el día de la sustentación no vayan a tomarles por sorpresa que yo les pida que enciendan la cámara. ¿Listo? Entonces, no tengan miedo, eso no es, digamos, para intimidarlos ni nada de eso, simplemente es para que la interacción sea mucho mejor, ¿listo? Porque a veces que ustedes estén hablando y lo único que se vea es un circulito con una letra de la inicial de su nombre, pues a veces no se siente tanto como la interacción, ¿listo? El tiempo de sustentación por grupo va a ser 20 minutos, ¿listo? Y eso se va a dividir en dos partes. Una parte de presentación, en el que ustedes van a presentarme todo lo que es su diseño, todo el procedimiento que hicieron en 10 minutos, y 10 minutos de preguntas, ¿listo? Las preguntas y tanto la forma en como ustedes se expresen, es decir, la forma de evaluación, todo va a ser individual, ¿listo? Es decir, que eh, la nota que yo voy a tomar va a ser por cada persona, ¿listo? No va a ser una nota grupal. ¿Cómo vamos a evaluar el laboratorio? Bueno, van a haber tres cosas que se van a evaluar. Sustentación oral, que van a ser esos 20 minutos, cómo ustedes expresan sus ideas, cómo ustedes expresan cada decisión que tomaron al momento de realizar su diseño y su implementación. Y también vamos a evaluar lo que es la simulación funcional, es decir, que ustedes me van a entregar un archivo de LTSpice propio de cada grupo, ¿listo? Donde me demuestran que está funcionando el diseño y el amplificador con varias etapas. Y otra cosa que vamos a evaluar son los entregables. Más adelante les voy a mostrar cuáles son los entregables, y obviamente pues va a haber una fecha límite para esos entregables, que va a ser el mismo 27 de agosto. ¿Listo? Vamos a hablar de esta rúbrica de laboratorio. Ya se encuentra en el catálogo web, está en la carpeta de laboratorios, así que ustedes todos la pueden entrar a ella, la pueden ver con más detalle, pueden ver qué es lo que ustedes deberían hacer para obtener un 5 o una nota muy alta. ¿Listo? Entonces, los ítems que vamos a evaluar en la sustentación son, como ya les había hablado anteriormente, explicación, operación y entregables. El peso de cada uno de estos va a ser 40% de explicación, 40% de operación y 20% de entregables. El detalle que hay en cada uno de estos ítems sí se los dejo de tarea para que ustedes lo lean. Si tienen alguna pregunta o algo en particular respecto a la rúbrica, que de pronto no les queda muy claro cómo se va a evaluar alguno de estos ítems o alguna de estas descripciones que se encuentran en los ítems, no tengan duda o miedo en preguntarme. ¿Listo? La idea es que ustedes tengan bastante claro cómo vamos a evaluar todo, y que claramente los estudiantes que tienen un objetivo de sacar una nota muy alta pues sepan cómo lo van a lograr. ¿Listo? Entonces eso se hace a través de la rúbrica. Listo. Hasta ahí está todo, no hay ninguna pregunta, ¿cierto? Como las reglas del juego. Ahora sí vamos a empezar a explicar en qué consiste el laboratorio. Pero antes yo les voy a pedir que en 5 minutos, y también como para que ustedes se entretengan un rato, vayan a la carpeta del laboratorio de catálogo web. Hay un link que se llama grupos de laboratorio.
¿Listo? Yo lo voy a abrir acá para ver si lo encuentro. Hay un link que se llama grupos de laboratorio. Lo que yo quiero es que ustedes entren a ese link y donde dice grupo número, allí van a colocar los integrantes de cada uno de los grupos. ¿Listo? Entonces eso lo vamos a hacer en 5 minutos. Por favor, vayan ingresando al link que está en el catálogo web. Si tienen problemas entrando en el link, es un Excel online, ¿listo? Ya les muestro para que vean mucho mejor dónde está. Un segundo, tengo un problema con el mouse. Esperen un momento. Listo. Aquí en contenidos, laboratorios. ¿De cuántos son los grupos? De 3 personas máximo. Aquí donde dice grupos de electrónica 2, ¿listo? Le dan clic y eso los va a dirigir a otra pestaña donde van a encontrar esta hoja de Excel. Ah, listo, ya están llenando. Si alguien no tiene grupo o algo, también me puede decir y ahí miramos cómo hacemos, ¿listo? Bueno, Germán está preguntando quién no tiene grupo. Germán y Moisés no tienen grupo, entonces ahí se pueden poner de acuerdo. Bueno, vamos a dar 2 minutos más para que llene. Apenas veo 3 grupos. Solo veo 3 grupos, pero aquí hay 25 participantes. Entonces, por favor. Ah, bueno, ya hay más. No se me había actualizado, listo. Okay. Si falta algún, o sea, copien y peguen si de pronto realmente no sabía cuántos grupos van a salir, así que ahí había puesto hasta grupo 9, pero coloquen, pueden agregar otro. Grupo 10, grupo 11. John Solano no tiene grupo. Profe, ¿a quién le falta integrante? John Solano no tiene. Pueden trabajar con John. O con quién estás tú, no entendí tu pregunta, disculpa. No, profe, ¿Ahí ya tenéis grupo? yo estoy solo. No estoy, no. Ah, ok, ok.
Bueno, ahí estoy viendo de que John no tiene grupo, Moisés. Mm. Entonces voy a hablar con él. Ya, Listo. profe, podemos crear como lo del grupo, ¿Cómo? ya, para juntarme. Si ya no hay grupos, coloca grupo 10. Lo que pasa es que no sabía cuántos grupos eran, pero no hay problema. Coloca grupo 10 y pones tus grupos. El resto de personas también ya tiene grupos. Ah, profe, mire, un miembro un integrante del grupo 7 me pidió que me pusiera con ellos, así que ya no estaría con yo. Ok, John. Estás en el grupo 7. Bueno, John, ahí está un grupo 2 de Sebastián Romero y Diana Martínez. También veo Brian Trujillo y Camilo Jaramillo. Entonces, no sé de esos dos grupos, o bueno, te colocar. Esos grupos ya no tienen más integrantes. Sebastián Romero, Diana Martínez, o Brian Trujillo, Camilo Jaramillo. Dice, ok. Listo, entonces, John, colócate en el grupo 9, ¿ok? Bueno, ninguno más, ya todos están bien con, eh, listo, entonces continuamos, ¿ok? Bueno, voy a cerrar acá, continuamos. Como les había dicho, aquí en la carpeta de contenidos ya está toda la información que vamos a necesitar para este laboratorio, incluyendo el PDF de la guía de laboratorio, que es este que se llama Laboratorio 1. ¿Listo? Bueno, tengo un poco el internet lento, pero aquí les va a abrir el PDF. ¿Listo? Bueno, entonces toda esta información que está acá dice claramente lo que ustedes tienen que hacer, eh, la introducción, los entregables y cómo va a ser la sustentación, que es tal cual lo que vamos a hablar ahora. Entonces, lo que vamos a diseñar es un amplificador con varias etapas, cuya ganancia total va a estar entre el valor de 30 decibeles y 40 decibeles. Eso quiere decir que el primer paso que cada grupo debe tomar es decidir qué ganancia quiere que su amplificador tenga. Es decir, por ejemplo, yo quiero que mi ganancia sea de 35 decibeles. Entonces ya tú sabes que tu ganancia va a ser de 35 decibeles y tú te enfocas para que tu amplificador tenga esa ganancia. ¿Listo? O puede que de pronto escojas 40 o puede que de pronto escojas 30. El valor que ustedes escojan entre este rango no les va a dar más nota ni les va a quitar nota, ¿listo? Eso simplemente para que cada uno decida qué ganancia quiere que tenga su amplificador y que no sea una sola ganancia y que sea muy restringido a esa sola ganancia, ¿listo?
Como les había comentado, este laboratorio lo vamos a realizar con transistores MOSFET, NMOS y PMOS, y en particular vamos a utilizar dos referencias que ya, pues, como ustedes ven en la carpeta de contenidos, ya se encuentran las librerías de LTSpice montadas, que son eh, los transistores AMI06N para el NMOS y el transistor AMI06P para el PMOS. Esas librerías ya están montadas en el catálogo web. Hay una restricción, y es que máximo ustedes pueden colocar 3 etapas de ganancia. Eso quiere decir, por ejemplo, de que si ustedes llegan a obtener por etapa una ganancia de 5 decibeles, por ejemplo, eso no quiere decir que ustedes ahora van a colocar 6 etapas de ganancia para poder obtener una ganancia de 30 decibeles. No es así. Ustedes tienen que diseñar cada una de sus etapas de forma tal de que máximo tengan que utilizar 3 etapas de ganancia. Máximo. Esto puede ser menos, pero no puede ser más de 3. Evidentemente, ustedes utilizan 3 etapas de ganancia con etapas que ustedes más conocen. ¿Cuáles son? Common Source o Common Gate. ¿Listo? Cualquiera de esas. Ustedes tienen que saber definir cuáles de esas dos etapas les conviene más. ¿Listo? O cuáles de esas dos configuraciones, me refiero más bien, les conviene más. Y luego de eso, ustedes van a diseñar una etapa de salida. ¿Listo? La etapa de salida es obligación para todos los grupos que se diseñe con un PMOS. ¿Listo? Las etapas de ganancia pueden usar NMOS o PMOS como ustedes deseen, pero para la etapa de salida todos deben utilizar el PMOS. ¿Listo? Como lo que es la asignatura de electrónica 2 y electrónica 3, nosotros vamos a estar trabajando con configuraciones cuya implementación ustedes van a ver en las clases teóricas, cuya implementación se va a ver más en un ambiente de circuitos integrados. Recuerden que un circuito integrado es, por ejemplo, un OP-AMP o esos chips que ustedes ven, ¿cierto? Que son bastante pequeñas, son circuitos integrados. No es común que en esos circuitos integrados tengan resistencias muy grandes. ¿Listo? Aproxime o tenga características similares a ese tipo de ambientes, vamos a tener una segunda restricción. La segunda restricción va a ser de que las resistencias pasivas que ustedes utilicen no va a ser o no pueden ser mayores a los 10 kilo ohmios. ¿Listo? Entonces, eso lo tienen que tener muy en cuenta al momento de hacer su diseño. Es decir, ustedes pueden utilizar resistencias menores a los 10 kilo ohmios, 5 kilo ohmios, 3 kilo ohmios, etcétera, pero no mayores. ¿Listo? La carga mínima que se conecta en la salida va a ser de 10 ohmios. Eso quiere decir de que nosotros al final y en la sustentación vamos a evaluar, o sea, yo les voy a evaluar a ustedes cada uno de sus simulaciones con una carga mínima de 10 ohmios, y también podría colocar una de 1 kilo ohmios y también debería funcionar su sistema. Es decir, podría colocar entre un rango de 10 ohmios hacia arriba y el sistema pues debería funcionar tal cual. ¿Listo? O en caso de que varíe un poco su funcionamiento o sus características, ustedes deben saber el por qué varían. ¿Vale? La resistencia de señal, es decir, la resistencia que va conectada en serie con su fuente o con su entrada, su entrada de señal, va a ser de 1 kilo ohm. ¿Listo? Los entregables. Los entregables van a ser la caracterización de esos transistores AMI06N y AMI06P. Simulación funcional de LTSpice, los cálculos matemáticos que ustedes hagan y las comparaciones que ustedes hagan con su software LTSpice, las diapositivas, evidentemente como evidencia de su sustentación, y les voy a pedir también unas gráficas de corriente versus voltaje que representan el comportamiento de su amplificador junto con la curva de carga por etapa. ¿Listo? Entonces, básicamente, esos son los requerimientos del laboratorio y eso es lo que nosotros vamos a trabajar. Ya sabemos que nuestro objetivo final es que nuestra ganancia esté entre los 30 o los 40 decibeles. Ya sabemos que vamos a utilizar el software LTSpice. Este software no es nuevo para ustedes, pero
en este caso sí vamos a utilizar un símbolo o un componente nuevo que ustedes de pronto en electrónica 1 no utilizaron, y es el NMOS de 4 terminales. ¿Listo? El que ustedes de pronto han usado más es el NMOS de solo 3 terminales. ¿Listo? Pero en este caso vamos a utilizar el de 4 terminales. El NMOS de 4 terminales, así como lo estoy indicando en las diapositivas, estas diapositivas también se las puedo enviar, no hay ningún problema, pues tiene 4 terminales. Los 3 que convencionalmente conocemos, que son el drain, el gate y el source, y tiene uno adicional que es el body o el cuerpo. Este terminal, el body, el cuarto, siempre para el caso del NMOS lo vamos a conectar al potencial más bajo. ¿Listo? ¿Por qué lo vamos a conectar al potencial más bajo? Porque conectándolo al potencial más bajo vamos a simplificar un poco el comportamiento de nuestro sistema y vamos a evitar algunos fenómenos del transistor como es el efecto cuerpo, algunas capacitancias, entre otras cosas. ¿Listo? Entonces, eso es lo primero que ustedes deben saber. Para el caso del PMOS, pues es básicamente lo mismo, solo que este cuarto terminal lo vamos a conectar al terminal, al potencial más alto. ¿Listo? En nuestro caso, pues eso depende mucho de cómo ustedes quieran diseñar su amplificador operacional. ¿Listo? Supongamos de que ustedes quieren alimentar todo su amplificador operacional con una fuente no dual, es decir, una fuente que tiene 5 voltios en un terminal y en el otro terminal tiene el potencial tierra o la conexión a tierra. Entonces, su potencial más alto en este caso sería 5 voltios y el potencial más bajo sería tierra. Pero supongamos que ustedes quieren utilizar una fuente dual, ¿cierto? Es decir, 2.5 potencial más alto y menos 2.5 el potencial más bajo. Entonces, eso depende de cómo ustedes van a diseñar o cómo van a alimentar su amplificador operacional. En el caso del AMI 06N y el AMI 06P, de pronto no lo mencioné en la diapositiva anterior, pero igual eso está en la guía de laboratorio, la máxima alimentación que puede tener este transistor es de 5 voltios. ¿Listo? Entonces nos vamos a restringir a esa alimentación, máximo 5 voltios. Y todos los diseños que hagamos van a ser de máximo, con una alimentación de máximo 5 voltios. ¿Listo? Cuando nosotros colocamos este símbolo en nuestro simulador, ya les muestro en la siguiente diapositiva, nosotros vamos a definir algunas características a ese transistor adicional a lo que ya nos da la librería. Y en este caso es el L y el W, que son componentes que ya ustedes conocen y han visto en clases teóricas, que nos permiten definir nos permiten, bueno, eh, variar un poco las características del transistor, sobre todo en la parte de la corriente, que ya más adelante les voy a mostrar cómo varía el comportamiento del transistor cuando tú varías estos parámetros. Entonces, el primer paso que les dije es, ustedes deben escoger la ganancia de su amplificador, la ganancia total, ¿cierto? Y el segundo paso ahora sería ajustar estos parámetros de W y de L. Para el caso del AMI 06, se recomienda de que el valor mínimo de L sea de 0.6 micros. ¿Listo? Y el valor de W sea múltiplo de L. Entonces, en la parte de caracterización del transistor, ustedes deben escoger esos valores. Entonces, una parte importante de este laboratorio es que ustedes entiendan cómo funciona su transistor y cómo funciona el modelo de su transistor. ¿Listo? Entonces, eso lo van a hacer a partir de la caracterización. Sí, exacto. Eso también. También se debe colocar el nombre del modelo del transistor. Eso ya se los voy a decir cómo se hace. Cuando agregan la librería, ustedes tienen que colocar en model name el nombre del modelo de la librería, si no, no va a reconocer la librería y no va a funcionar como queremos. Ok, entonces,
Listo, entonces les voy a mostrar, bueno, alguien tiene una pregunta, listo. Bill Anthony tiene una... Profesora, ¿me escucha? Sí, sí, te Disculpe, escucho. la caracterización de los transistores, esa de que L es mínimo 0.6, eso es para los dos tipos, para el N MOSFET y el PMOS. Exacto. Cuando ustedes empiezan a hacer la caracterización de los transistores, ustedes van a ver cuál sería el comportamiento particular del NMOS y el comportamiento particular del PMOS. No necesariamente la relación de WL para el NMOS, me refiero a W sobre L, para el NMOS va a ser igual va a ser igual que la del PMOS. Puede variar, ¿listo? Eso es lo que ustedes tienen que definir al momento de hacer la caracterización. ¿Ok? Entonces les voy a mostrar rápidamente cómo hacerlo. Ya esto ustedes lo saben, en electrónica 1 lo aprendieron, pero les voy a mostrar rápidamente cómo incluir la librería y el modelo. ¿Listo? Entonces ustedes se van a Component, se van a NMOS 4, por ejemplo, agregamos el componente y le damos clic derecho. ¿Listo? Cuando le damos clic derecho, ahí vemos que podemos agregar estas dos variables que yo les dije, ¿listo? Pero aún aquí no hemos agregado el nombre del modelo, ¿ok? Entonces, ¿cómo agregamos ese nombre del modelo? Primero tienen que incluir la librería que ya está en la carpeta de contenidos, ahí lo ponen como AMI 06N y AMI 06P, ¿listo? Y pueden ya con eso empezar a trabajar. Entonces ponen el punto include, el nombre de la librería, que ya está, simplemente tienen que guardarla en la misma carpeta de su archivo LTSpice o poner la dirección en donde se encuentra esa librería, ¿cierto? Y pues ya sería como agregar el nombre del modelo acá. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí deben agregar el nombre del modelo, en este caso la librería es AMI 06N, así tal cual. ¿Listo? Y entonces aquí agregan el valor que ustedes quieran poner, 0.6 micros y 12 micros, por ejemplo. ¿Listo? Entonces ya con eso ya tienen su transistor con el modelo cargado. ¿Listo? Eso, bueno, eso ya ustedes lo saben. Para el caso del PMOS es tal cual lo mismo, pero como les dije, pues la relación de WL no necesariamente va a ser la misma. ¿Listo? Ahora vamos a hablar sobre la caracterización. Ahora sí, qué parámetros son los que nosotros deseamos obtener de, eh, de nuestro transistor. Entonces, ustedes en clase vieron de que la corriente, una vez ya su transistor está en la zona de saturación, el MOSFET está en la zona de saturación, ustedes pueden representar la corriente a través de la siguiente ecuación. Me imagino que todos conocen esta ecuación, ¿no? Veo en sus chats si la conocen o no. Espero de que sí, porque eso es lo que el profesor Mauricio les ha estado explicando en la teoría. Ninguno responde. ¿No la conocen? Yo no, profesora. Ok, pero sin early. Ok, tienes toda la razón. Espérenme un segundo y busco otra presentación que no sé por qué no se me actualizó. Yo la tenía con... Un vamos a ver si es esta. Bueno, denme un segundo porque yo sé que ustedes no lo han visto con el efecto de early.
con el voltaje de Early. Yo había agregado esa diapositiva, pero no está acá. Listo, aquí está. Esta es la que ustedes conocen. Ahora sí, claramente Kn', o sea, yo lo coloqué así, pero realmente eh, esto de acá es Kn'. Profe, la ¿Listo? pantalla se ve borrosa. Mm, ¿Y ahora? ¿Ahora sí se ve? No, sigue viendo más. Tiene como uno, está como un poco tanto pixeleada. Ok, esto Bueno, sería ahora esto. sí. ¿Ahora sí? Ok, le voy a poner pantalla completa. Profe, ¿Se sigue viendo? una pregunta con la ecuación. ¿Sí? No falta que BGS menos BT esté al cuadrado. Sí, 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 tienes toda la razón. Sí, sí, ahí me faltó algo. Ahí me faltó acá algo. Pero bueno, o sea, sí, sí tienes razón, ahí me faltó, pero esta es la ecuación que ustedes conocen y que han visto en clase, ¿cierto? Entonces, esta ecuación, bueno, le falta el cuadrado acá, mi error, lo siento mucho. Me va a representar la corriente de mi transistor para distintos BGS menos BT cuando está en la zona de saturación. Nosotros vamos a llamar este BGS menos BT, aquí le falta el cuadrado nuevamente, este BGS menos BT lo vamos a llamar voltaje de overdrive y lo vamos a conocer como VOV. ¿Listo? Eso va a ser, digamos, una nueva terminología para nosotros y la vamos a utilizar bastante de ahora en adelante. ¿Listo? BGS menos BT va a ser VOV. Entonces, como ustedes habían visto en clase, la corriente de transistor cuando está en sus zonas de saturación va a ser representada por esta ecuación y va a variar de acuerdo al BGS que tú implementas o que tú le colocas al transistor. Entonces cada una de estas curvas que están acá van a variar de acuerdo al BGS que tú le coloques al transistor. ¿Listo? Pero ¿qué pasa? Que aquí ustedes se dan cuenta de que una vez el transistor llega a la zona de saturación, la corriente no varía cuando varía BDS, ¿cierto? Es decir, ustedes ven que la corriente es totalmente plana cuando está en la zona de saturación. Pero en la realidad eso no es así. ¿Okay? En la realidad eso no es así porque, digamos, eso sería un comportamiento bastante ideal, pero en la realidad lo que nosotros observamos es lo siguiente, que es el transistor y con un efecto que vamos a llamar voltaje de Early, entonces ya vemos que en la zona de saturación ya no está plana, sino que nuestra corriente está un poco inclinada. Eso quiere decir que antes, cuando nuestra corriente en la zona de saturación no variaba, al momento de variar BDS, ahora sí va a variar. ¿Listo? Y la forma en que varíe esa corriente, pues está definida a través de algo que nosotros conocemos como voltaje de Early. ¿Okay? Y el voltaje de Early, aquí ya está la ecuación completa. ¿Listo? Es igual a este lambda de acá, o sea, al inverso de este lambda de acá, listo, y vamos a definir esa inclinación. Es decir, que ahora, si se dan cuenta, ya mi corriente ID va a depender de un BDS. ¿Listo? ¿Es claro? Esto lo vamos a ver en los modelos. De hecho,
de pronto algún modelo que ustedes hayan utilizado del MOSFET en Crónica 1 de pronto no tenía este efecto y ustedes de pronto en la curva observaban de que estaba totalmente plana. Pero en el caso del modelo del AMI 06N y el AMI 06P, sí vamos a observar esta inclinación. Entonces por eso debemos tenerla en cuenta. Con este efecto nosotros vamos a poder definir algo que se llama resistencia de Ertel, y es la resistencia que nosotros vemos en nuestro modelo de pequeña señal, ¿cierto? Que es el que conocemos como EO. Listo, les voy a mostrar ahora en el ETSPICE. ¿Hasta ahora es claro? Les voy a mostrar ahora en el ETSPICE cómo sacar esta curva. De todas formas, digamos, hay unos videos en el canal de YouTube del profesor Mauricio, donde ustedes pueden encontrar digamos, algunas formas de sacar la caracterización del transistor y también algunas herramientas muy buenas para la herramienta SPICE que les va a servir bastante. ¿Listo? Entonces ahí van a tener demasiada información, demasiado material para poder trabajar en el laboratorio. No solamente pues lo que yo les explico hoy y lo que vamos a hacer en los horarios de atención, sino también lo que ustedes ven en ese canal de YouTube. ¿Listo? Entonces ya aquí tengo cargado algo. ¿Listo? Entonces para nosotros ver esa curva, vamos a hacer algo en nuestro simulador, y es, vamos a colocar una fuente en los terminales de BGS, vamos a llamar esta fuente B2, ¿listo? Le vamos a colocar una carga de 10K o cualquier valor, vamos a colocar su respectiva alimentación. Bueno, aunque si quieres, bueno, vamos a hacerlo primero sin la carga, ¿listo? Para no confundirlos. Vamos a quitarle esto primero. ¿Listo? Aquí lo que estamos es simplemente conectando una fuente de BGS y una fuente de BDS. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a variar el valor de BDS para poder obtener la curva de ID versus BDS. Y vamos a fijar un valor de BGS y vamos a ver cómo varía nuestra curva característica cuando variamos el valor de BGS. ¿Listo? Entonces para eso ya incluimos las librerías y vamos a utilizar esto de acá, aquí, que nos sirve para variar una fuente o darle varios valores a una fuente en el ETSPICE. Entonces si uno coloca puntos de C, B3, que empiece desde 0 voltios hasta 5 en pasos de 0.1, voy a poder obtener una gráfica que va variando el valor de BDS. ¿Listo? Si nosotros corremos esto, segundos, que está un poco lento. Listo. Si lo corremos, voy a cerrar esto. Si lo corremos y ponemos acá para graficar la corriente, vemos que ahí podemos obtener la curva de ID versus BDS. ¿Listo? Entonces observen más o menos las características de esta curva. Esta curva para un BGS de 1 voltio, ¿listo? Vemos que esta curva de acá, ¿ok?, está como aproximadamente entre el 1.2 miliamperios y bueno 0.8 miliamperios. Si nos damos cuenta, ahí de entrada está la parte de la saturación que claramente es esta, no está totalmente plana, sino que está un poco inclinada. Es eso lo que lo que les acabo de mencionar como el efecto Early, y pues digamos definida por ese voltaje. ¿Listo? Entonces ahora vamos a colocar un voltaje más alto. Vamos a colocar 3 y vamos a ver cómo varía. ¿Listo? Entonces vemos que ya la curva varía. Es decir, que las características las características de esa curva de ID versus BDS van a variar de acuerdo al BGS que yo implemente. ¿Listo? De esta curva característica yo puedo sacar muchos parámetros. ¿Okay? Uno de esos es obviamente el voltaje de VOB. Ya ustedes saben qué es lo que representa el voltaje de VOB o BGS menos BT, como ustedes lo conocen. Es como ese punto límite en el que el transistor va a estar en la zona de saturación o en la zona triódica.
¿Listo? Entonces, eh, bueno, con esto pues yo les muestro cómo ustedes sacan la curva característica y esto les da bastante información de cómo se comporta su transistor cuando le están implementando cierto voltaje en particular. Pero pues obviamente para la caracterización no vamos a hacer, digamos, miles de curvas características porque sería demasiado. Lo que vamos a hacer es sacar unos puntos particulares que ya les voy a mostrar más adelante. ¿Listo? Entonces esto quedó claro, ¿no? Entonces, antes de mostrarles cómo vamos a hacer, les voy a, pues, a explicar o a decir rápidamente cuáles son los parámetros que a mí me interesaría saber a partir de esa curva característica. Entonces, me interesaría saber lo que es la transconductancia, ¿cierto? Ya ustedes saben que el modelo de pequeña señal nosotros utilizamos la transconductancia. Me interesaría saber el voltaje de umbral, BT, el voltaje de overdrive, que ya sabemos que es VGS menos VT, el voltaje de Early, la resistencia de Early. ¿Listo? Todos esos parámetros son los que me van a interesar a mí sacar en la caracterización de los transistores. Para el caso del modelo de pequeña señal, ya ustedes saben que de esos parámetros, los parámetros que nos sirven para el modelo de pequeña señal es la transconductancia y la resistencia de Early. ¿Listo? Tal cual como lo estamos viendo en esta gráfica de acá. Entonces, con esos dos valores vamos a poder determinar la ganancia, lo que es resistencia de entrada y de salida de nuestro transistor. ¿Listo? Para el caso, obviamente, ustedes tienen que tener en cuenta de que cuando ustedes están diseñando con transistores, en este caso en el MOSFET, no solamente me interesa saber los parámetros de pequeña señal, sino saber esos parámetros en el análisis de SEC que me van a permitir saber si mi transistor está o no está en la zona de saturación. Entonces yo les recuerdo que en el análisis en DC, para que mi transistor esté en la zona de saturación, se debe cumplir que BDS sea mayor que BGS menos BT, o como ya lo hemos llamado, BDS sea mayor que BOB. ¿Listo? Que el voltaje de overdrive. Evidentemente también se debe cumplir que BGS sea mayor que el voltaje de umbral. ¿Listo? O BT. Eso pues ya ustedes lo conocen en la asignatura de electrónica 1 y también en electrónica 2, que son, digamos, como los conceptos básicos que ustedes deben saber para que el transistor esté en la zona de saturación. ¿Listo? La librería que vamos a utilizar, si ustedes abren las librerías del AMI 06N y el AMI 06P, van a encontrar todos estos parámetros. ¿Listo? Lo que yo les voy pues a mencionar brevemente es que si ustedes se dan cuenta, en esta librería en particular hay una parte donde dice nivel, que es acá, dice nivel, y dice que es igual a 49. Eso quiere decir que nuestro transistor o el modelo de transistor tiene, ustedes utilizaban modelos en el ETSPICE que decían que eran nivel 1, que pues normalmente eran los modelos que ustedes utilizaban para representar sus transistores discretos que utilizaron en los laboratorios. Bueno, no sé cuál ustedes de pronto utilizaron en su electrónica 1, pero esas librerías normalmente decían que eran de nivel 1. ¿Listo? Eso quiere decir de que por lo menos lo que es, para darles el ejemplo más básico, lo que es el BT, para un modelo del ETSPI que dice nivel 1, el BT se mantiene constante. Es decir, el BT para el transistor no va a variar. No va a variar de acuerdo a los voltajes o al punto de intersección que tenga el transistor o el punto de operación que tenga el transistor ni nada de eso. Pero en el caso de una librería más compleja como lo es del AMI 06N, lo que nosotros vemos, por ejemplo en el caso del BT, es un valor aproximado.
que va a variar de acuerdo a cómo esté operando su transistor. Pero eso no es algo que nos deba preocupar. ¿Por qué? Porque el ETSPICE nos ofrece una herramienta que ya nos calcula SBT, dadas las características o dadas los voltajes en el que esté el transistor, y pues ya nosotros no nos tenemos que preocupar, sino simplemente saber utilizar una herramienta que vamos a llamar SPICE Error Log. Ahora les voy a mostrar cómo abrir ese SPICE Error Log, pero cuando lleguemos a esta carpeta, nosotros vamos a ver diferentes parámetros que nos van a servir para definir la ganancia de nuestra etapa de amplificador, y también si nuestro transistor está operando o no en la zona de saturación. ¿Listo? Entonces, en esta herramienta que se llama SPICE Error Log, nosotros vamos a encontrar lo que es la corriente de drenaje, el VGS, el VD, pero también vamos a ver que hay un VTH, que ese sí va a ser el voltaje de umbral del transistor. ¿Listo? Vamos a encontrar algo que se llama VD-SAT, es decir, V de saturación, que va a ser nuestro voltaje de overdrive. Vamos a encontrar el GM, que es la transconductancia, y vamos a encontrar un GdB, que se encuentra como conductancia, pero realmente el inverso de ese valor nos va a dar la resistencia de R. ¿Listo? Entonces, con el SPICE Error Log ya nosotros podemos sacar toda la caracterización de nuestros transistores y todos los parámetros que nosotros necesitamos. ¿Listo? Ya les voy a mostrar cómo entrar a esa herramienta de SPICE Error Log. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un ejemplo bastante sencillo. Vamos a suponer que yo, bueno, voy a dejarlo así tal cual, ¿ok? Con 3 voltios acá y 5 voltios acá. Ya no me interesa sacar la curva, sino que quiero saber cómo se comporta mi transistor cuando yo en particular le aplico un VGS de 3 voltios y un VDS de 5 voltios. Entonces voy a comentar esto de acá. Y voy a utilizar esto que se llama punto OP, que ya ustedes lo deben conocer, que lo que hace es que te saca un análisis de C de todo tu sistema, es decir, todos los puntos de operación en DC. ¿Ok? Entonces voy a cerrar esto de aquí, voy a correr, listo. Esto, bueno, esto no es el SPICE Error Log. Voy a cerrar esto y el SPICE Error Log lo voy a encontrar aquí en View. ¿Listo? Aquí donde dice SPICE Error Log. ¿Listo? Lo abro y bueno, aquí tienen que buscar el nombre del transistor. Aquí se llama M1 AMI 06N, no es este, sino es este de acá. ¿Listo? Entonces aquí pueden encontrar todos esos parámetros que yo les estoy mencionando. Con esos parámetros, nuevamente les repito, vamos a definir la ganancia y vamos a definir el punto de operación de nuestro transistor. Entonces, por ejemplo, en este caso particular, vamos a hacer el ejercicio en nuestro caso particular. ¿Cuáles son las condiciones para que mi transistor esté en la zona de saturación? Recordemos que VGS sea mayor que VT. Entonces yo tengo aquí mi VGS, ¿cierto? Y tengo aquí el VT. Entonces yo aquí a simple vista ya puedo ver que VGS es mayor que VT, ¿cierto? Y ahora, ¿cuál es la otra condición? Que VDS sea mayor que VGS menos VT. ¿Listo? Entonces ya sabemos que VGS menos VT, que es el voltaje de overdrive, lo conocemos aquí en SPICE Error Log como VDSAT. Entonces ya yo sé que mi VDS, por ejemplo, que está en 5 voltios, es mayor que VDSAT, 1.55. Es decir, que si yo llego a colocar un voltaje de VDS acá menor que 1.55, ya mi transistor no va a estar en la zona de saturación, sino que va a estar en la zona triódica. ¿Listo? Entonces, esas son las cosas que ustedes tienen que ir viendo al momento de asegurar si su transistor está en la zona de saturación o no. ¿Listo? Entonces, así es como yo miro el SPICE Error Log.
está claro o tienen alguna pregunta. Igual no se preocupen porque ahora lo que vamos a hacer de que yo les explique todo es que ustedes van a empezar a trabajar con cada uno de sus grupos y van a empezar a hacer este tipo de cosas, ¿listo? Entonces, la idea es que cuando ustedes empiecen a realizarlo por ustedes mismos, ya empiecen a ver cómo es y pues lo van a entender muchísimo, muchísimo mejor. ¿Listo? Entonces, esto es el Spiral. Ahora, bueno, esto era lo que yo les mostraba respecto a lo de la curva característica. En la guía de laboratorio, ustedes van a ver de que para la caracterización, ustedes tienen que sacar algunos parámetros. Y esos parámetros se los van a sacar del Spiral Log, como les había mencionado anteriormente. ¿Y cuáles son? Bueno, el BGS, ya sabemos cuál es el BGS, ¿no? Porque ese es el valor que nosotros vamos a colocar directamente en nuestro transistor. El BDS ya también sabemos cuál es porque lo vamos a colocar directamente. ¿Cómo quito esto? Okay. El ID, que es la corriente de drenaje, también la pueden sacar desde la simulación. ¿Listo? El BT lo pueden sacar del Spiral Log. El voltaje de overdrive también lo pueden sacar. El voltaje de early sí lo tienen que calcular. El GM también lo pueden sacar del Spiral Log y el RO también lo pueden sacar del Spiral Log. ¿Listo? Yo en la guía de laboratorio les pido a ustedes que saquen dos puntos, un punto mínimo y un punto máximo. ¿Qué es eso de un punto mínimo y un punto máximo? Como nosotros habíamos visto acá, en el ejemplo este de aquí, nosotros vimos que BDSAT, no, este no es. Habíamos visto que BDSAT era de 1.55. Eso quiere decir que si yo agrego un voltaje de BDS exactamente igual de 1.55, yo voy a estar ahí en mi punto límite donde está entre la zona de saturación y la zona triódica. ¿Listo? Entonces eso quiere decir que si yo empiezo a agregar voltajes de BDS mayores a 1.55, ya mi transistor va a empezar a trabajar en la zona de saturación. Entonces, el voltaje mínimo de BDS, ustedes tienen que escoger un voltaje mínimo de BDS, ¿listo? De forma tal de que el transistor esté en la zona de saturación. Entonces, ¿cuál creen que podría ser un voltaje mínimo en este caso? ¿Qué opinan ustedes en el chat? Un voltaje mínimo de BDS si sé que mi voltaje de overdrive es de 1.55. ¿Qué creen ustedes? O sea, 1.56 era algo. Exacto. Sí, 1.56. Listo. Exacto. Exacto. Entonces, ustedes colocan un voltaje de 1.56, ¿listo? Y empiezan a tomar esos datos. Algo súper importante, no es que el transistor vaya a tener un voltaje de overdrive de 1.55 para todos los PGS que yo voy a agregar. Eso va a variar. Y recuerden que aproximadamente nosotros conocemos el voltaje de overdrive como VGS menos VT. Obviamente, como este modelo es más complejo, no va a dar exactamente igual si nosotros calculamos PGS menos BT, va a variar. Por eso es que lo vamos a sacar a través de la herramienta de RLog. Y les digo nuevamente que no siempre va a ser 1.55. Ustedes tienen que ver cómo va variando ese voltaje de overdrive y a partir de eso es que ustedes van a definir un voltaje de BDS mínimo y un voltaje de BDS máximo. El caso del voltaje del BDS máximo es mucho más sencillo, porque es simplemente 5 voltios. Es decir, el voltaje máximo que yo le puedo aplicar a mi transistor. Ya yo sé que en 5 voltios sí o sí va a estar en mi zona de saturación, que es este punto de acá. ¿Listo? Y el voltaje mínimo pues va a estar bastante cerca en ese voltaje de overdrive. Y van a llenar para esos dos casos, es decir, para los dos casos, van a llenar esta tabla de acá abajo.
Listo, que eso está pues en la guía de laboratorio y ahí también pues ustedes pueden leerlo con más detalles y se van a dar cuenta de que eso es lo que se requiere. ¿Listo? Ahora, eh, esta caracterización ustedes la van a hacer detallada, bastante detallada, porque la idea es que ustedes entiendan cómo funciona ese modelo de su transistor. Entonces, ¿qué quiere decir detallado? De que ustedes, obviamente, porque aquí lo dice, que BGS para que esté en la zona de saturación tiene que ser mayor o igual que BT. El tercer paso, ya vamos a recordar, no. Primer paso, coger la ganancia. Segundo paso, el W y L. El tercer paso que van a hacer ustedes es escoger un BGS mínimo. ¿Cuál es ese BGS mínimo que yo le puedo colocar a mi transistor para que él ya, dependiendo de lo que yo le coloque en los terminales de PDS, empiece a estar en la zona de saturación? Entonces, ese BGS mínimo ustedes lo tienen que definir y eso va a depender mucho de las características, por ejemplo, de qué valor yo le coloque el W, el L, entre otras. Y pues eso es lo que ustedes tienen que ir observando. Pero tienen que definir un BGS mínimo. No es que ustedes van a colocar un BGS de 0 voltios y van a empezar a caracterizar a partir de un voltaje de 0 voltios. No. Deben escoger un voltaje. Por ejemplo, por decir cualquier cosa, no estoy así. Supongamos que el BGS mínimo yo descubro que es de 1 voltio. Entonces, una vez yo escoja mi BGS mínimo, entonces yo empiezo a definir cuál es el BDS mínimo y el BDS máximo. Y empiezo a hacer incrementos de BGS de 0.1. Es decir, empiezo con 1, ahora luego sigo con 1.1 en BGS, luego sigo con 1.2, con 1.3. Y así hasta llegar a 5 voltios. Es una caracterización muy detallada del modelo y que requiere tiempo. Como ustedes son por grupo, 3 integrantes, no van a tener ningún problema. Se van a dividir, ustedes sabrán cómo pues, trabajar en equipo y se van a dividir funciones. De pronto ustedes digan, no, mira, yo caracterizo de tal voltaje a tal voltaje. Otro dirá, yo caracterizo de tal voltaje a tal voltaje y así. ¿Listo? Trabajo en equipo siempre funciona muy bien. Entonces, tienen que tener ustedes en cuenta eso. ¿Listo? ¿Es claro? Entonces, esto lo van a llenar en Excel, bueno, no sé qué plataforma o qué software ustedes les gusten usar, pues yo lo haría en Excel, bien organizado, porque este va a ser el primer entregable, la caracterización. Evidentemente, no solamente para el NMOS, sino también para el PMOS, ¿listo? Una caracterización bastante detallada. Eh, no sé si hasta el momento tengan alguna pregunta. Este va a ser el primer entregable, pues yo les voy a mostrar un ejemplo así bastante rápido de algo que yo hice, para que vean más o menos cómo sería la caracterización. A ver, ¿dónde estará? Bueno, mientras eso abre, ahora les voy a mostrar algo que es la intersección o lo que ustedes conocen como curva de carga o recta de carga. ¿Listo? Bueno, déjenme ver si lo abro aquí un momentico. Aquí está. Este es un ejemplo que yo hice para que ustedes vean más o menos, no necesariamente tiene que ser con el mismo formato, puede variar, evidentemente, pero más o menos para que sepan qué es lo que ustedes me deben entregar. ¿Listo? Entonces, si ven que yo hice una caracterización súper detallada, en este caso para un W de 12 micros y un L de 0.6 micros, y hice un BGS de 0.8, 0.9 y lo fui incrementando y fui sacando todos esos datos hasta que, bueno, no lo terminé, pero ustedes deben llegar hasta los 5 voltios, ¿listo? En este sí lo hice más detalle con otros W y con otro L. Y bueno, si se dan cuenta que es una caracterización
Eso nos va a servir para entender cómo funciona el transistor y al momento de definir la ganancia, saber, no era de 1 a 5. Bueno, no, ese fue un ejemplo que yo di, un BGS mínimo que yo di cualquiera, pero ustedes tienen que definir cuál es el BGS mínimo. Puede que sea 0.8, puede que sea 0.9, 0.7. Eso es lo que ustedes tienen que saber definir. ¿Y cómo lo van a hacer? Lo van a definir a través del SPI error log. ¿Listo? Ver cuál es el BT mínimo que ustedes podrían obtener y cuál entonces a partir de eso, cuál sería el BGS. ¿Listo? No es un voltio, ojo. Eso es una de las cosas que ustedes tienen que saber, definir cuál es el BGS mínimo. Y es algo que ustedes deben justificar. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a ver algo que se llama, espérame un segundo. Que lo siento, mi perro estaba molestando para que le abriera la puerta. Bueno, entonces, ahora lo que vamos a hacer es esto. Esto ya ustedes lo conocen y ustedes saben que cuando ustedes están trabajando con un transistor, el punto de operación de su transistor, por ejemplo, en el caso del common source, vamos a suponer que vamos a trabajar con common source. Vamos a colocar aquí una resistencia, ¿cierto? Y vamos a colocar otra fuente. Vamos a colocarle 5 voltios. Esto que está acá, esto lo tengo aquí conectado simplemente para mostrar la curva. Listo, pero no necesariamente cuando ustedes me entreguen el laboratorio final tenga que estar así, ¿no? Simplemente para mostrarles la curva característica. ¿Listo? Entonces, con esto yo, pues lo que estoy haciendo es obligando a que el voltaje de drenaje varíe, ¿cierto? De acuerdo a cómo yo varíe este voltaje de fuente o esta fuente de B3. Vamos a colocar aquí una resistencia de carga de una resistencia de 10K. Okay, es un ejemplo. Vamos a comentar esto. Y vamos a comentar. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a colocar un voltio. Recuerden que ese no es el mínimo, es un voltaje que estoy colocando yo, cualquiera. Y voy a correr esto de acá. ¿Listo? Entonces yo aquí trato de graficar la corriente, vamos a ver si me sale. Listo. Vamos a ver si me sale. Listo, ahí está. Listo, que eso ya lo habíamos visto. ¿Vale? Pero ¿qué pasa? Que el transistor, ustedes se preguntarán cuál es el BDS del transistor. O sea, yo estoy fijando un BGS, pero ¿cuál es el BDS del transistor cuando ya que estoy hablando ya no en la caracterización, sino ya cuando se congeló la pantalla? Lo que pasa es que no sé. Y todavía está congelada. Sí. Qué extraño. No sé qué está pasando. Déjame cerrar algunas cosas. ¿Será que? Y todavía está congelada. Yo estoy moviendo aquí el cursor. Sí, está congelado. Vamos Lo que pasa es que está lloviendo. Creo que eso está ocasionando que mi internet esté un poco más lento de lo normal. Dejé de compartir.
¿Ahora? ¿Se ve? Sí. Sí, ya. Listo, perfecto. Muchas gracias por avisarme. Listo, entonces les había dicho de que lo que voy a hacer es graficar la curva de caracterización de este transistor y ver en qué punto de intersección esta carga hace, o cuál es el punto de intersección de esta carga con la curva característica de mi transistor para ver cuál es el punto de operación de set de mi transistor. ¿Listo? Entonces aquí dibujamos la gráfica, la curva y ok, se me desconectó por un momento, todo está bien, ¿cierto? Y luego acá grafico aquí la corriente de esta carga 10, ¿listo? Una, eh, una resistencia de, perdón, veo o la recta de carga de mi resistencia de 10K. ¿Qué cosa en particular ustedes ven ahí? ¿Ustedes en qué zona creen que está operando el transistor? Periódica, ¿no? Dada esas características, en la zona triódica, ¿cierto? Entonces, eso quiere decir de que mi transistor está operando en la zona triódica y hay algo que debo hacer. Moisés tiene una pregunta. Profe, disculpe, recuérdeme qué representan, qué está representando ahí con la línea azul, profe. Con la línea azul le estoy representando mi recta de carga. ¿La qué? Espera, la recta de carga de mi resistencia de 10K. Recordemos que este punto de acá, donde corta en el eje Y de mi recta de carga, es VDD, es decir, el voltaje de alimentación sobre la resistencia. Recordemos que por ley de Ohm, voltaje es igual a corriente por resistencia. Por lo tanto, la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. ¿Listo? Entonces, esta curva o esta recta de carga me está representando cómo varía mi corriente en esta resistencia cuando yo varío el voltaje de BDS. ¿Ok? Y yo tengo que hacer, esté como por encima de la línea, de la verde, de la gráfica verde, ¿no? En este caso está en zona triódica, pero si yo coloco ahora un K, ya vemos que él está en la Se, zona de saturación. se trabó, profe. Sí, profe, se trabó, no. Decía con 10K, con un K. Pero ¿qué se trabó la pantalla? Sí, la pantalla. Sí. ¿Será que es Blackboard Collaboration? Es la primera vez que uso esta plataforma. Vamos a ver qué puedo hacer. ¿Ya se ve? Bueno, listo. Entonces íbamos por esta parte, ¿ok? Pues simplemente pues vemos que hay un punto de intersección que me permite que mi transistor esté en la zona de saturación. Cuando estemos diseñando nuestros amplificadores operacionales, eso es lo que nosotros tenemos que buscar, de que el punto de intersección entre la carga y mi transistor esté en la zona de saturación. ¿Listo? Pero obviamente nosotros no vamos a estar graficando a cada rato, para cada caso, la curva. No vamos a estar graficando a cada rato la curva. Que, ok. Bueno, no vamos a estar graficando cada una de estas cosas, sino que lo vamos a hacer, digamos, ustedes tienen que buscar una estrategia para definir qué resistencia ustedes pueden conectar en la configuración que ustedes decidan
Eh, ok, claro, exacto. Mauricio Pardo dice, aprendiendo aquí también, claro que sí. Ustedes no van a estar graficando a cada rato esta curva porque les tomaría demasiado tiempo, es decir, no la van a graficar para cada 0.1 paso que den en BGS, sería demasiado, pero ustedes tienen que buscar una estrategia por grupo de cómo ustedes pueden definir a partir de los cálculos matemáticos y a partir de la intuición y a partir de la caracterización del transistor, qué resistencia puedo yo conectar en mi configuración y que mi transistor pues tenga o esté operando en la zona de saturación. ¿Ok? Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Entonces yo aquí les voy a mostrar unos ejemplos. ¿Listo? Este, yo les había comentado de que también puede variar de cómo, de los parámetros que ustedes colocan en W y en L. En el caso de la primera gráfica, en el caso de que yo coloco 12 micros, y pongo L 0.6 micros, obtengo esa intersección con 10K. En este caso tenía un valor diferente. Aquí creo que tenía, vamos a ver cuánto tenía. Tenía 48 micros, un valor diferente, por eso estaba en la zona trioide. Y aquí, en el caso de 24 micros y L de 0.6 micros, vemos que ya la intersección se acerca un poco más a la zona triódica cuando pongo una resistencia RD de 10K. ¿Listo? Entonces, todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Bueno, esto era lo que vimos ahorita, de que está en la zona o en la región de triodo. Entonces, ya con eso, pues, les muestro de que para el momento de diseñar el amplificador tenemos que tener en cuenta todas, primero que todo, todos los datos que sacaron en la caracterización de sus transistores y empezar a ver cuáles son las posibles ganancias que ustedes obtendrían utilizando resistencias menores a 10K. Entonces recuerden que siempre deben cumplir que BDS debe ser mayor que BGS menos BT o BOB, o en el caso del SPI Error Low, que se llama BDSAT, y que BGS sea mayor que BT, es decir, voltaje de umbral. ¿Ok? Un paso bastante importante es que ustedes decidan qué configuración usar para su amplificador en el caso de, de las etapas de ganancia, el common source, el common gate. ¿Listo? Entonces para eso, pues, evidentemente tienen que recordar cómo funcionan esas configuraciones y eso ya ustedes lo saben. ¿Listo? Hasta ahora no hay ninguna pregunta. ¿Está todo claro? Ok, parece listo, perfecto. Entonces ya por último, lo que les voy a mostrar es un pequeño ejemplo de cómo yo defino mi ganancia a partir de esa caracterización. Profe, yo realmente nunca he implementado, bueno, ahorita en el ejemplo vamos a hacer de que yo los coloco grupalmente a cada uno de ustedes. Van a empezar a trabajar con PICE. Uno aprende cuando empieza a realizar el laboratorio y las dudas van a surgir cuando empiecen a realizarlo. No tengo, ya pues vamos a empezar a trabajar ahorita en unos minutos. Pero pues antes les quería mostrar lo siguiente. Bueno, esto es un montón de cosas que yo hice. ¿Dónde está? Aquí, ejemplo clásico. Este es un ejemplo que yo hice y que quiero mostrar para que ustedes sepan cómo van a hacer. En este caso hice el ejemplo con el common source, pero lo hice sin, o sea, colocando un BGS directo, es decir, así tal cual como está acá, pero ustedes no pueden implementar esa configuración con una fuente de entrada de BDSIC con una resistencia de resist de 1K y deben buscar una forma de polarización de sus transistores. Entonces, dependiendo de la forma de polarización de su transistor, pues este procedimiento que les voy a mostrar va a variar. Pero pues les voy a mostrar el ejemplo muy sencillo con este common source de acá, que es bastante sencillo. Es decir, que aquí ya no tengo en cuenta ni el BDSIC, ni tengo en cuenta otras resistencias de polarización. ¿Listo? Entonces ustedes deben de recordar de que
si usan resistencias de polarización, por ejemplo, el divisor de tensión que normalmente uno utiliza acá puede ser, o alguna otra forma, pues ustedes tienen que tener luego eso en cuenta para calcular la ganancia. ¿Listo? Entonces yo aquí hice un ejemplo. Pues tomé el BGS de 2 voltios, tomé mi corriente para el BDS mínimo, mi transconductancia para ese BDS mínimo, mi resistencia de Early para ese BDS mínimo. Recordemos que en el Spiral Low lo da como conductancia, entonces sería el inverso. ¿Okay? Tengan mucho cuidado con eso. Es decir, que mi resistencia de Early realmente sería este valor, 9.8K, el BDT, el BDSAT. Entonces ya con eso yo puedo definir si está en saturación o si no está en saturación. Listo. Ahora, ¿cómo calcular un ID mínimo y un ID máximo? Es decir, BDS mínimo y un BDS máximo, como les había comentado. Entonces, ustedes saben convencionalmente de que el common source, la ganancia del common source, es igual a menos GM por la resistencia RD, aproximadamente. De una forma mucho más aproximada, esa ganancia es igual a menos GM por RD en paralelo con la resistencia de R. ¿Listo? Moisés creo que tiene una pregunta. Déjame y termino de explicar esto y luego miro tu pregunta, Moisés. Entonces, listo. Ya yo aquí tengo un RO, listo. Tengo un RO. Tengo 2 puntos de RO. Entonces yo lo que puedo hacer es sacar un promedio de estos 2 puntos porque yo no sé aún cuál va a ser mi punto de intersección. ¿Listo? Entonces yo lo que voy a hacer es sacar un promedio de estos valores, ¿cierto? Puedo sacar un promedio de esos valores y con eso ya tendría un valor aproximado de lo que sería RO. ¿Listo? El GM, también lo mismo, tengo 2 puntos. Esto es lo que ustedes van a hacer con los, ¿listo? Y ya después, cuando hagan la implementación, es que van a hacer la comparación. ¿Listo? Entonces, voy a suponer de que coloco un RD de 5K. ¿Okay? Es decir, este RD, que aquí lo llamo como R1, lo voy a colocar de 5K. ¿Listo? Entonces, ya yo les había dicho que la ganancia era igual a GM por RD en paralelo con RO. Entonces ya yo puedo, digamos, a partir de mi caracterización, sacar un cálculo con GM, que ya lo tengo, de la caracterización, el RD que yo quiero, ¿ok? Multiplicados. O sea, el paralelo de RO con RD multiplicados con el G. Entonces ya aquí ya yo tengo una aproximación de mi ganancia, y dice que es de 11 decibeles. Listo. Entonces ya yo tengo una aproximación. Al momento de la implementación, pues ya el lunes les voy a explicar, pues ya creo que ustedes saben utilizar o cómo mostrar el espectro en frecuencia o el análisis en frecuencia de amplificador en el Spice, ¿no? ¿O me equivoco? Bueno, interpretar ese silencio. Ah, bueno, ok, perfecto, sí saben. Entonces, luego yo salgo mi análisis en frecuencia de 11 decibeles y comparo. Entonces, supongamos en la simulación me dio 12 decibeles, ok, me dio 12 decibeles, esperaba yo 11 decibeles, calculo un error. Recomiendo que el error lo calculen mejor con el parámetro que esté en voltios sobre voltios y no el que esté en decibeles. ¿Okay? Entonces, es decir, que ustedes van a sacar esa ganancia en decibeles en el simulador, van a calcular cuál será el valor de voltios sobre voltios y sacan el error. ¿Listo? Entonces, ya con eso yo digo, bueno, yo espero de que para 5K me dé 11 decibeles. Entonces, ustedes van y miran en su simulador si les da o no. Algo súper importante que ustedes deben tener en cuenta es que ustedes de alguna forma deben saber antes de implementar de que para esta resistencia de 5K mi transistor estará o no estará en la zona de saturación. ¿Listo? Y eso lo van a saber con lo que es esta curva de carga,
un análisis previo que cada grupo debe hacer y analizar. Es una forma en la que ustedes pueden hacerlo, pero eso depende pues de cada grupo. O sea, esto quiere decir de que ustedes no van a colocar enseguida 10K y van a simular y luego se dan cuenta de que no está en la zona de saturación, sino en la zona teórica. Ustedes antes tienen que hacer un análisis bastante detallado de si con 10K o otra resistencia va a estar en la zona teórica o va a estar en la zona de saturación. Entonces, ¿cómo lo pueden saber? Presten mucha atención. Ustedes aquí tienen un ID mínimo. El ID mínimo está representando este valor de acá, aproximado. ¿Listo? Un ID mínimo. Y la curva de carga, ya ustedes tienen la alimentación que es de 5 voltios, ustedes pueden calcular el punto de intersección en el eje Y. Es decir, que ustedes podrían calcular si este punto de intersección de acá es mayor que este ID mínimo, muy probablemente, como ustedes observan acá, el punto de intersección entre el transistor y esa recta de carga va a ser o va a estar en la zona de saturación. ¿Okay? En el caso de 10K, que yo les mostraba aquí, ustedes se dan cuenta que el ID mínimo está por acá, como de 0.8 mili. Y según la curva de carga, la recta de carga, ya ustedes pueden definir cuál es ese punto de intersección en el eje Y, con 10K y 5 voltios, que es de 0.5 mili. Entonces ya yo enseguida sé de que si yo le coloco a mi transistor con estas características de W y R, en este caso pues lo tengo de 48 micro y 0.6 micro, si yo conecto a esa configuración una resistencia de 10K, entonces mi transistor va a estar en la zona triódica, no va a estar en la zona que yo deseo. Listo. Entonces, este tipo de análisis son los que yo voy a evaluar al momento de la sustentación. ¿Cómo ustedes decidieron cuáles fueron sus criterios de diseño, sus decisiones, cada una de las cosas que tuvieron en cuenta? ¿Listo? Entonces, ya con eso, pues, ya ustedes tienen todas las bases suficientes para empezar el laboratorio. Entonces, el segundo entregable va a ser la simulación. Bueno, Moisés, ¿cuál es tu pregunta? Profe, es que para que me vuelva a explicar eso de que cómo es que elegimos la resistencia en... ¿Sí me ¿Aló? entendió? ¿Cómo Se, elegimos la resistencia? se cortó un poco la llamada. ¿Cómo elegimos la resistencia? Sí, ¿cómo elegimos la resistencia que lo que usted está explicando de que si 5K, 10K, 1K? Era lo que les decía, teniendo en cuenta esta curva característica o la caracterización que ustedes tienen en el transistor. O sea, en pocas palabras, yo sé que estoy utilizando 5K, entonces yo sé que mi punto de intersección en mi eje Y, vamos a colocarle aquí punto de intersección, eje Y va a ser igual a VDD, que ya yo sé que es 5 voltios sobre mi resistencia, ¿ok? 1 mili, ¿ok? Sí. Sí, 1 mili. Entonces, mm, tienes un segundo. Bueno, en este ejemplo no, creo que este tiene otras características diferentes. Ahora mismo, bueno, vamos a hacer otro ejemplo. O sea, supongamos el de 10K, ¿no? 10 EA3. Perdón. .5 milis, que era lo que yo les mostraba acá. ¿Listo? ¿Sí? Entonces, cuando tú haces la curva característica, la caracterización de tu transistor, tú sabes que tu ID mínimo aquí, tu ID mínimo aquí está como en 0.8 milis. Entonces ya tú sabes de que muy probablemente la intersección no vaya a estar en la zona de saturación, sino que va a estar en la zona de triodo. ¿Por qué? Porque esta corriente evidentemente es menor que esta corriente de acá.
En este ejemplo de acá creo que estoy tomando otro, ahora mismo no recuerdo. Bueno, habría que mirar. Y esto no está en la zona de, o sea, tendría que mirar, porque aquí, en este caso, fíjense, dense en cuenta de que aquí estaría dando 5 entre la resistencia RD 1 mili, y aquí la ID mínima es de 1.17 mili. Quiere decir que de pronto puede que no esté en la zona de saturación, de pronto, habría que mirarlo, ¿ok? Esas son las cosas que yo quiero que ustedes se den cuenta. De pronto, pues aquí yo lo calculé sin mirar eso. De pronto, al momento de que yo haga el análisis en frecuencia de mi configuración, no me vaya a dar 11 decibeles, sino que me vaya a dar otra cosa, porque realmente la configuración está en la zona de saturación. ¿Es claro? Sí, profe, pero Claro, otra cosa. Este proceso que usted hace para hallar lo de la resistencia se hace primero como antes de como montar las etapas, las 2 o 3 etapas que montemos, ¿verdad? sí, yo lo recomiendo para que ustedes no empiecen a, digamos, a colocar resistencias sin saber realmente a dónde quieren llegar. Entonces ustedes hacen Y primero, esto es lo que yo me refiero con el cálculo matemático o el diseño previo antes de la simulación. Que ustedes analicen cómo funciona eh, o cómo podría funcionar el sistema, hacer como un análisis previo y digo, bueno, yo creo, pues, por ejemplo, en este caso, ya ahora que lo veo, probablemente esto no vaya a estar en la zona de saturación, o sea, no saturación. ¿Sí? Entonces, quiere decir que yo debo coger una resistencia más pequeña, por ejemplo, de un K. ¿Okay? Si yo coloco de un K, entonces ya aquí tengo 5 milis en el punto de intersección, tengo 5 milis en el punto de intersección del eje Y y tengo un ID mínimo de 1.7. Entonces, muy probablemente, evidentemente, mi transistor va a estar en la zona de saturación para esa RD. Pero bueno, tengo una ganancia muy pequeña, entonces esas son las cosas que ustedes deben mirar. Un ejemplo, ¿okay? Evidentemente, forma de obtener una ganancia mucho más alta, esto es muy pequeño, esto es simplemente para mostrarles que el punto de intersección pues, les va a dar en la zona de saturación, pero ustedes tienen otros valores. 2K, no sé, van viendo, y mira, ya con 2K tengo 2.5K milis en el intersección en el eje Y, mayor al ID mínimo de 1.7 milis, y la ganancia es de 4.96 decibeles. Adrián tiene una pregunta, ¿sí? Adrián. Y profe, el PGS, ¿cómo fue que lo escogió? O sea, esa es una de las medidas antes que hizo en la caracterización, ¿cierto? Eh, Claro, una vez tú tengas toda la caracterización, lo que ustedes deben hacer es empezar a evaluar. Como que, bueno, vamos a ver qué sucede con este BGS, cómo se comporta el sistema si yo vengo y quiero conectarle esta carga. No está en la zona de saturación, vamos a bajarle la carga. No está en la zona de saturación. ¿Qué ganancia tengo? ¿Me sirve? ¿No me sirve? ¿Sí? Entonces, por eso ya cuando ustedes tengan toda la caracterización, o sea, todos estos datos de acá, cuando ustedes ya tengan todos esos datos, ustedes empiezan a mirar y a evaluar. ¿Ok? No es que ustedes ya de entrada van a saber qué BGS van a escoger, es lo que ustedes deben definir a partir del análisis previo. Bueno, entonces eso es lo que ustedes básicamente tienen que hacer. Una vez pues ya tengan todo montado, pues Adrián, dime Adrián. no, sí, ya último, esta caracterización es tanto para este modelo como para el otro, ¿cierto? Sí, NMOS y PMOS. Aquí les Ok. hice la explicación con el NMOS, pero con el PMOS hay que hacerlo. Básicamente pues es lo mismo, solamente tienen que saber tener en cuenta cuáles son ya las características de un PMOS, cómo haces tú para que un PMOS esté en zona de saturación, y pues evidentemente el cuarto terminal del body se conecta, no en este caso como lo tengo acá, que está conectado en el terminal más bajo, sino que se conecta en el terminal más alto.
que en este caso va a ser 5 voltios. ¿Listo? Bueno, eh, realmente se nos acaba bastante el tiempo, pensé que iba a durar menos explicando todo. Si alguien tiene alguna otra pregunta o algo, me puede decir. La próxima Profe, clase una que voy a cosa, explicar, ¿sí? eh, lo que es la cuestión de los entregables, ¿eso se entrega todo o sea, todo el mismo día o es por fechas? ¿Cómo va a ser? No, no, pues eso me lo van a entregar el día de la sustentación todo. Ahora, puede que la entrega pues vaya a ser toda un mismo día, pero es evidente de que ustedes deben ir teniendo y avanzando cada una de estas cosas. Es decir, empezar con la caracterización enseguida y tener eso listo lo más pronto posible. Yo espero que para la próxima clase, que es el lunes, ya ustedes tengan listo la caracterización. Eh, y ir trabajando, que vengan con dudas y preguntas y no vengan sin nada. Eh, Algo adicional es que aquí, bueno, yo tenía planeado colocarlos en grupos a cada uno de ustedes para que empezaran a trabajar, pero bueno, no nos dio el tiempo, solo nos quedan 15 minutos y no es mucho realmente. Eh, Vamos a dar estos 15 minutos para que ustedes me hagan todas las preguntas. Pregúntenme lo que quieran, ¿sí? Así sea cualquier cosa. No saben cómo incluir una librería, bueno, lo que sea, pregúntenme, ¿ok? Tienen esos 15 minutos para preguntarme eso. Pero antes, un momentico, ya te doy la palabra. Acá en contenidos, yo les voy a mostrar algo. En contenidos, nos vamos a laboratorios. Aquí donde dice horario de atención, vamos a este clic. Hay varios horarios de atención que yo les estoy ofreciendo a todos ustedes. Profe, trabó. Ustedes escojan el horario. ¿Se trabó nuevamente? Sí. Ay, Dios. Listo, ahora sí se ve, ¿no? Sí. Bueno, listo. Entonces, aquí hay unos horarios de acuerdo pues a su disponibilidad también. Estos son los horarios en los que yo dispongo para ustedes. Cualquier tipo de pregunta o duda que ustedes tengan, a partir de mañana ya empezamos con los horarios de atención. Escojan el horario que ustedes deseen. Si por alguna razón muy particular en el que ustedes no pueden porque los tres tienen clase en esto, por digamos alguna razón o una actividad muy grande, no, me pueden escribir en el WhatsApp o me pueden escribir en el correo y cuadramos otra hora. Listo. Entonces ahí están los horarios de atención que ustedes pueden escoger. ¿Listo? Entonces, esto pues, para demostrarles de que a pesar de que la sustentación va a ser rápido, pero como les digo, pues ustedes tienen todas las herramientas para hacer ese laboratorio de una y también todos los conocimientos. A pesar de eso, pues yo les quiero ofrecer estos horarios de atención para que sientan de que a pesar de que solamente vamos a tener dos clases, esta y la del lunes, porque el próximo jueves es la sustentación, tienen estos horarios de atención para que nos reunamos y me pregunten cualquier duda que ustedes tengan. Estos horarios de atención los vamos a hacer por la herramienta de Google Meet. Ya no lo vamos a hacer por esta plataforma, sino Google Meet. La próxima clase sí la vamos a volver a hacer en esta plataforma de Blackboard. La próxima clase sí vamos a hacer lo de los grupos y eso para que ustedes desde sus casas interactúen desde la plataforma con sus integrantes, compañeros de cada uno de los grupos. ¿Listo? Entonces, bueno, nos quedan 12 minutos. Cualquier pregunta que ustedes tengan, los escucho.
Bueno, Bill, ahora sí, por favor, dime. Profesora, entonces los pasos serían primero sacar la ganancia, después definir el W y el L, después sacar el EGS mínimo y después hacer la caracterización. Haces la caracterización detallada, exacto, para los dos Ok. transistores. ¿Ok? Y después de que tengas la Gracias. caracterización, ya puedes empezar a hacer tu diseño. Primero haces el diseño, recuerden, primero hacen el diseño y luego sí implementan y comparan. Porque hay algo importante que ustedes ven en la guía del laboratorio y es que ustedes deben calcular el error. Entonces, con eso ustedes se van dando cuenta de que tanto se aleja lo que ustedes esperaban con lo que obtuvieron en la simulación. Lo cual no debe ser, de aquí les digo de entrada, no sería muy raro de que les dé un error muy alto. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, Cristian dice que nunca ha implementado una librería. Cristian Turizo. No sé si Cristian o hay otras personas igual que Cristian que nunca han implementado una librería. Yo tampoco. Bueno, entonces vamos a usar estos 10 minutos para ver, para mostrarles cómo implementar esa librería, ¿listo? Eh, listo, entonces, primero que todo, ustedes deben tener descargados las librerías. Yo las tengo, bueno, aquí por alguna razón, las tengo aquí guardadas. AMI 06N y AMI 06P. El tipo de librería ustedes tienen que ver que diga archivo.lib, ¿listo? Si no dice archivo.lib no les va a correr. Eso es lo primero que ustedes tienen que hacer. Cuando ustedes abran la librería, les va a salir el nombre del modelo, ¿ok? El nombre del modelo es el que está al lado de lo que dice .model, AMI 06N. No necesariamente el modelo se va a llamar igual a como se llama el archivo. Yo puedo llamar este archivo librería electrónica 2, laboratorio 1, y mi modelo se puede seguir llamando AMI 06N. Es decir, que yo siempre tengo que estar viendo cómo se llama mi modelo y no estar confiando en cómo se llama el archivo. ¿Listo? Eso es lo primero que hay que mirar. Lo que tenemos que hacer es, estos dos de acá, lo vamos a guardar en el mismo archivo de LTSpice. Si no lo guardamos en el mismo archivo de LTSpice, pues también se puede correr, pero tocaría agregar la dirección, es decir, esto de acá, en donde se encuentra tu tarjeta de LTSpice. Nosotros tenemos esto de acá, listo. Abrimos, como les había dicho, el símbolo o el componente que yo necesito. En este caso es el NMOS 4. Recordemos que es el NMOS 4, listo. Lo colocamos y le damos, podemos hacerlo de dos formas. Clic derecho, se congeló la pantalla nuevamente. Listo, ahora sí, ¿cierto? Bueno, ya les había dicho de que la librería, lo del punto modo, sí lo escucharon, ¿no? Sí lo vieron. ¿Sí? ¿O no? Mostrando rápidamente era que mis archivos están del AMI 06N y el AMI 06P. Deben estar en la misma carpeta del LTSpice y que una vez tú abras uno de estos dos archivos, el nombre del modelo es el que aparece al lado de .model, AMI 06N. ¿Listo? Ese nombre del AMI 06N que aparece al lado del .model es el nombre del modelo que yo voy a colocar en mi símbolo. ¿Listo? Ya sabemos ya sabemos cómo obtener este símbolo a partir de esta herramienta de Component que se llama NMOS 4. ¿Listo? Eso ya lo sabemos. Entonces, le damos clic derecho
Y aquí en el nombre del modelo vamos a colocar el nombre de esa librería, AMI 06N. Y obviamente aquí le vamos a colocar el valor de L y el valor de W que ustedes, perdón. ¿Listo? Una vez ya hagan eso, vamos a suponer que coloco 0.6 micros y micros. Lo que tienen que hacer es hacer el punto include. ¿Cómo hacen el punto include? Aquí en punto OP, le dan clic, en punto include. Ahora aquí van a colocar es el nombre del archivo, ¿ok? Y en este caso, pues casualmente el nombre del archivo es el mismo nombre del modelo, es decir, AMI06N.lib. Le dan OK y lo colocan. Esa es la forma en cómo lo corren. ¿Listo? Entonces ya con eso ya les corre. Otra forma de colocar el nombre del modelo es hundir control, clic derecho. ¿Listo? Control, clic derecho les va a permitir abrir esta carpeta. Y aquí donde dice value, ustedes van a colocar el valor de AMI06. ¿Listo? Y es tal cual lo que yo tengo acá. Lo mismo. Entonces ya les corre. Es sencillo. ¿Listo? Entonces, ya con eso, pues una vez tengan la librería, ya pueden empezar a realizar la respectiva caracterización. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? No, la guardas en la misma carpeta de tu archivo de LTSPy. O sea, si yo guardo, por ejemplo, esto en documentos, mis archivos de .lib deben estar en documentos. O lo guardas en una carpeta en C, o en D, o en lo que sea, exacto, del proyecto. Profe, ¿puedes repetir cómo se abre el Spiderlock? Así era como usted lo estaba llamando. Ok. El Spy Error, para abrir el Spy Error Log deben correr el punto OP. Si corren otro tipo de punto AC o punto trans, que son, ya ustedes saben que son cada una de esas cosas, me imagino, no les va a correr. Tienen que correrlo con el punto P, ¿listo? Para que le haga como todo ese análisis interno LTSpice. Y cuando corren el punto OP, se van aquí donde dice View, Spy Error Log. ¿Listo? Ahora mismo lo corrí con el punto DC y probablemente no salga. ¿Sí ven? No sale nada. Pero es porque no lo he corrido con el OP, que es el punto de operación DC. Entonces ya con eso, sí, o sea, con eso ya pueden obtener el Spy Error loco. ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo claro? De todas formas, recuerden, están los horarios de atención, está todo el material en laboratorios, en la carpeta de contenidos laboratorios. Léanse nuevamente la guía, corroboren todo esto que les he dicho, que entiendan bien qué es lo que se necesita en el laboratorio. Léanse la rúbrica para que sepan cómo se va a evaluar todo. Y bueno, estaré atenta a cualquier duda o pregunta que ustedes tengan, o cualquier otra inquietud, o si desean reunirse conmigo en un horario distinto al horario de atención. Pero para eso me deben escribir antes, con antelación. No que me van a escribir 5 minutos antes o algo así. Me tienen que escribir con tiempo para yo poder definir mi horario y mi calendario y poder reservar un espacio para ustedes. ¿Listo? Entonces, chicos, muchas gracias. Esta clase ha sido grabada, entonces ustedes pueden volverla a ver cuantas veces ustedes lo requieran. Vamos a ver si lo subimos al catálogo, como canal de YouTube del profesor Mauricio para que tengan un acceso rápido a este video. ¿Listo? Entonces, muchas gracias, chicos, y nos vemos en cualquier horario de atención que ustedes requieran o el próximo lunes. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Listo, de nada. Listo, profe, hasta luego. Hasta luego.